Y bueno, ahora vamos a hablar, estamos como hemos comentado desde ayer, ya la temporada de los premios Nobel, y el día de ayer se otorgó el de medicina. Y fue muy interesante que el premio se lo dieran a dos científicos que desarrollaron pues el método de ARN mensajero para las vacunas y esto pues favoreció muchísimo el desarrollo de vacunas contra el COVID como sabemos. Vamos a hablar al respecto con Antonio Lascano, licenciado en Biología y doctor en Ciencias, profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde fundó el curso optativo Orígenes de la Vida y dirige el laboratorio de Origen de la Vida. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes acá. Bueno, ¿qué te pareció el Premio Nobel de Medicina, la razón por la que se otorgó y quiénes fueron los galardonados? Bueno, en primer lugar, me da muchísimo gusto porque es una demostración de la importancia que tienen los métodos de inmunización y las vacunas, sobre todo en este momento en que tú tienes grupos que se niegan a reconocer la importancia que presentan, que tienen. Si no nos hubiéramos vacunado, serían millones y millones de muertos más de los que hubo que hubiéramos tenido. En segundo lugar, yo creo que es un recordatorio de la importancia que tiene que un país tenga una política de salud que incluya las vacunas en un momento en el que en México estamos viendo los resultados catastróficos de una pésima forma de llevar a cabo la política de salud en nuestro país. Lo vemos claramente todos con lo que ha pasado con la administración actual, con el doctor Alcocer y el doctor López Gatel, que todavía tiene el cinismo de pretender ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad. Y en tercer lugar, y créeme que no pongo ninguno de estos puntos por encima del otro, el hecho de que sea una forma extraordinariamente innovadora de inmunizar a la gente, Ujú. extraordinariamente rápida la producción de vacunas y que venga de una mujer la idea básica que fue desdeñada por muchos de sus colegas porque les parecía una idea tan interna. Ella, hay que recordar su historia, deja Hungría con $250, deja la Hungría todavía dominada por la Unión Soviética, con $250, se va a Estados Unidos, tenía una preparación muy sólida, pero la gente no le reconocía la novedad de algunas de sus ideas. Y sabemos muy bien porque ambos cuentan, ella y Weissman cuentan la misma historia, estaban haciendo fotocopias en una oficina, en un lugar donde ella tenía un empleo bastante menor. Ella cuenta la idea y él dice, vamos a tratar de sintetizar los componentes de las vacunas. ¿De dónde salen esos componentes? Bueno, todos sabemos que hay el DNA, la doble hélice del DNA, del material genético de todas las células, pero hay un primo químico del DNA que probablemente fue más antiguo, el RNA, en donde lo que tú ves es que uno de los componentes, cuando era inyectado como parte de las vacunas, producía una reacción inmunológica muy fuerte, lastimaba a las células en tejidos, y entonces decidieron estar experimentando casi manualmente, muy artesanalmente, distintos componentes hasta que se dieron cuenta que había uno que no producía esa reacción tan violenta en contra de las células, pero que sí inmunizaba muy bien. Y la idea se puso en la práctica con la producción de vacunas hace unos pocos años, unos 4 años, Ujú. y el resultado fue que se salvaron millones y millones de vidas. Con el método tradicional de vacunas, de hacer vacunas, también puede contribuirse a evitar por lo menos la experiencia grave de la enfermedad, ¿no, Antonio? Pero este método significó un paso adelante. Este método, como bien dice, significó un paso adelante, pero además abre posibilidades de desarrollar vacunas muy rápidas en contra de algunas formas de cáncer, en contra de Sí. algunos otros patógenos
también ha habido un par de artículos que yo he leído. Yo no soy especialista en vacunas, yo tengo una idea de la evolución de los virus, nada más, pero abre la posibilidad también de ensayar algunas vacunas, unas formas de inmunización en contra de algunas formas de Alzheimer. Entonces es muy Sí. alentadora una tecnología médica así de nueva. Ahora, déjame comenzar diciendo una historia que es bellísima, que probablemente pocos A ver, conocen. le agradezco mucho al doctor Antonio Lascano que me haya esperado en la línea para seguir hablando sobre el Premio Nobel de Medicina otorgado a la húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman por el desarrollo de la técnica ARN mensajero para fabricar vacunas. Estamos a punto de relatarme una historia que pues ilustra las diferencias entre el método tradicional de fabricar vacunas y esta otra técnica, estimado Antonio. Sí, mira, y es una historia muy bonita, porque resulta que a finales del siglo, mediados del siglo XVIII, Inglaterra mandó un embajador al Imperio Otomano, a Istambul, y la esposa del embajador era una mujer brillantísima, Lady Montagu, y ella cuenta en sus cartas que la gente las puede encontrar en el Internet. Ella cuenta cómo cuando llegaba septiembre, octubre, había un grupo de mujeres que iban tocando de puerta en puerta en Constantinopla, en Estambul, ofreciendo vacunar a los niños. Y lo que hacían era llevaban cicatrices de personas a las que les habían dado viruela, las cicatrices de las pústulas de la viruela, las hacían polvo, las mezclaban con agua, les hacían pequeños cortes a los niños en los bracitos, les embarraban esa pastita, a los niños les daba fiebre un par de días, pero quedaban inmunizados. Ella se impresiona mucho, una mujer muy aguda, muy desprejuiciada, muy inteligente, se impresiona mucho con eso, le escribe a la princesa de Gales, que era su amiga, eran la gente de la aristocracia, de un círculo muy cercano entre sí, le escribe a la princesa de Gales y la princesa de Gales dice, voy a inmunizar a al heredero al trono inglés. Lady Montagu ya había inmunizado a su hijo en Estambul. Esto hace que la gente empiece a inmunizarse de esta manera en todo Inglaterra, en el Imperio Británico. Voltaire, el escritor, se entera, él estaba exiliado en Inglaterra, cuenta la historia en un libro que se llama Cartas Inglesas, que es maravilloso. Él era amigo de la emperatriz Catalina la Grande de Rusia. La emperatriz lo lee y decide vacunarse ella de esa manera y después al heredero al trono. Y esto hace que toda la aristocracia rusa decida vacunarse. Y ahí empezó las oleadas, básicamente promovidas por mujeres, de vacunar, de proteger a los niños, hasta que Jenner en el siglo finales del 18, principios del 19, empieza ya a desarrollar la vacuna directamente como la conocemos ahora. Y esa vacuna llegó a México cuando el médico del rey Carlos IV, que era también un ilustrado, lo convence de que habría que vacunar a todos los habitantes del Imperio Español, el doctor Balmis, El doctor y Balmis, ¿verdad? llega a Veracruz y Sí. en un barco que era la Real Expedición de la expedición filantrópica de la vacuna, y la que cuidaba a los niños que estaban siendo inmunizados era otra mujer, doña Isabel Sendal, que tenía un hijo, no tenía esposo, se trajo al hijo y aquí se dedicaron a vacunar a todo mundo. Como ves, las grandes promotoras de las vacunas, y la doctora Carico continúa con esa tradición, han sido las mujeres. Pues qué interesantes historias nos has relatado, Antonio, para comprender el contexto en el que se desarrolló esta técnica de ARN mensajero. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien, hasta luego, saludos. Gracias a Antonio Lascano.